Tayulá Javish abrió los ojos exactamente 2 minutos antes de que sonara el despertador, como había hecho casi todas las mañanas durante los últimos 3 años. La silenciosa penumbra de la habitación, el rayo de luz que salía de debajo de las cortinas sueltas, la pesada respiración de su marido a su lado, todo le resultaba familiar y predecible. Apagó con cuidado el despertador antes de que sonara y salió lentamente de debajo de las sábanas, con cuidado de no despertar a Perkins. Su humor por las mañanas se había vuelto impredecible en las últimas semanas y 20 minutos más de sueño podían determinar cómo sería su día y, por extensión, el de ella. El frío suelo de la cocina la hizo estremecerse. Tayulá encendió la cafetera y se apoyó en la encimera, examinándose la mano con el fino anillo de oro en el dedo anular. 4 años y 10 meses de matrimonio. Dentro de 2 meses cumplirían 5 años. Solía pensar que lo celebrarían de alguna manera especial, quizá con un viaje a algún sitio. Ahora solo pensaba en el cansancio. El ritual matutino se había automatizado. Café para ella, tostadas con mantequilla de cacahuete para Perkins, un periódico doblado junto a su taza, aunque él seguiría consultando las noticias en su teléfono. Tayulá abrió la nevera y vio que quedaba poca leche. Tendría que comprar un poco de camino a casa. Perkins no soportaba el café sin leche. La ciudad de Blades se despertaba con ella. Desde la ventana de la cocina podía ver los tejados idénticos de las casas del vecindario, pintados en tonos apagados de gris, beige y azul pálido. 7 años atrás, cuando se mudó aquí por primera vez, le había parecido temporal. Tayulá había soñado con la gran ciudad, con un trabajo creativo, con viajar. Pero entonces conoció a Perkins y todo cambió. Se conocieron en el bar local, el Blue Jay, donde Tayulá celebraba un ascenso en la fábrica con sus compañeros. Perkins se acercó a ella con confianza, con esa sonrisa especial que le hacía destacar entre los demás hombres. Alto, de expresivos ojos verdes y barbilla firme, hablaba de su empresa de construcción como si ya fuera un imperio, no un pequeño negocio con 5 empleados. Hablaba de los planes para construir un barrio entero en Las Cuchillas, de los contratos que estaba a punto de firmar, de cómo la ciudad se transformaría con sus ideas. Tayulá se enamoró no tanto del propio Perkins, sino de su ambición y confianza. A su lado, incluso el aburrido Blades parecía un lugar lleno de oportunidades. La boda fue modesta pero hermosa. El padre de Tayulá ya había muerto, y su abuelo Ebner la llevó al altar, recto y esbelto a pesar de sus 74 años. Tayulá recordó su susurro antes de pasarle la mano a Perkins. «Espero que sea digno de ti, cariño». La cafetera emitió un pitido que devolvió a Tayulá al presente. Se sirvió una taza y bebió un sorbo de la bebida caliente. Eran las 6:30. Su turno en la planta de reciclaje empezaba a las 8 y estaba a 15 minutos en autobús. Tayulá trabajaba como operaria de la línea de clasificación. El trabajo era monótono pero constante. Controlaba la cinta transportadora, observaba las irregularidades de la clasificación y, de vez en cuando, ajustaba la configuración del equipo. La paga era pequeña pero regular, lo que últimamente era especialmente importante, dada la inestabilidad de los ingresos de Perkins. Su empresa de construcción, Mulrooney Construction, atravesaba tiempos difíciles. Perkins lo atribuía a la recesión general de la economía, a la competencia de los grandes promotores inmobiliarios y a la corrupción del ayuntamiento que le impedía ganar licitaciones. Las razones cambiaban, pero la cuestión se mantenía. Cada vez había menos dinero y más tensión en la casa. ¿Ya te has levantado? La voz de Perkins llegó desde la puerta de la cocina. Tayulá se dio la vuelta. Estaba de pie, apoyado en la jamba de la puerta, con los pantalones del pijama y el pelo castaño claro revuelto por el sueño. En otro tiempo, su mera visión le había acelerado el corazón. Ahora solo se fijaba en las nuevas arrugas de sus ojos y en el entrecejo.
Buenos días, sonrió. El café está listo. Perkins se dirigió en silencio a la cafetera, se sirvió una taza, añadió leche y azúcar. Se sentó a la mesa, cogió la tostada que había preparado y le dio un bocado. Hoy me reúno con Howard para hablar de ese solar del norte, dijo, masticando. Si todo va bien, podremos empezar a trabajar dentro de un mes. Eso es estupendo. Tállula sabía lo importante que era este proyecto para él. Construir 3 casas para un hombre rico de la zona podría proporcionarles unos buenos ingresos y mejorar su situación financiera. Para ello, necesitan pagar un anticipo por los materiales. Perkins la miró con aquella mirada especial que había aprendido a reconocer. Podrías prestarme algo de dinero. Te lo devolveré en cuanto reciba el primer pago de Howard. Tállula sintió que algo se apretaba en su interior. Otra vez. Sus ahorros, que había estado guardando por si acaso, se esfumaban poco a poco, yendo a parar a las necesidades del negocio de su marido. ¿Cuánto necesitas?, preguntó, tratando de mantener la voz baja. 3,000. Perkins siguió comiendo su tostada, como si no se hubiera dado cuenta de su tensión. 3,000. Casi todo lo que le quedaba. Dinero que había estado ahorrando por si quería dejar la fábrica y probar algo nuevo, o simplemente renunciar. Veré lo que puedo hacer, respondió evasiva. Perkins frunció el ceño. ¿Cómo que ya veré qué puedo hacer? ¿Tienes ese dinero o no? Lo tengo, pero... Tállula dejó a un lado su tostada y la miró directamente a los ojos. Este es nuestro futuro. Si no consigo este contrato, podemos olvidarnos del coche nuevo, de las reparaciones, del viaje a tu fiesta de cumpleaños. Quieres salir de este remanso, ¿verdad? Era el viejo argumento que siempre funcionaba. Tállula suspiró. De acuerdo, hoy mismo transferiré el dinero a tu cuenta. A Perkins se le iluminó la cara. Se levantó, se acercó a ella y le rodeó los hombros con el brazo. «Eres la mejor esposa», dijo, besándole la coronilla. «Ya verás cómo te va a ir muy bien». Tállula asintió, sin confiar en su voz. Un vago malestar crecía en su interior y trató de ignorarlo. Cuando Perkins se marchó, se preparó lentamente para ir a trabajar. Se puso el uniforme azul oscuro y se recogió el pelo en una práctica coleta. Antes de salir, se miró en el espejo. Cara pálida, ojos marrones con motas doradas, labios finos. Una mujer corriente como cientos de Blades. La fábrica la recibió con el familiar ruido y olor a plástico. Tállula saludó a sus compañeros, se puso las gafas y los guantes y se colocó en la cinta transportadora. La línea avanzaba lentamente, botellas, envases, embalajes, los restos de la vida de alguien que ahora se convertían en nuevas materias primas, flotaban ante sus ojos. «Hola, Tully». Joyce Pittman, su mejor amiga en la planta, una mujer corpulenta de pelo rojo brillante, apareció a su lado. «¿Qué tal el fin de semana?» «Bien», Tállula se encogió de hombros. «No hay mucho que contar. Tengo noticias». Joyce bajó la voz, aunque nadie podía oírla por encima del ruido de la maquinaria. «Brent se me ha declarado». Tállula fingió sorpresa y alegría, aunque la noticia no era inesperada. Brent y Joyce llevaban saliendo 2 años, y todo el mundo tenía claro por dónde iban las cosas. «Felicidades. ¿Cuándo es la boda?» «Pensamos que a finales de verano». Joyce le mostró un modesto anillo con una pequeña piedra. «No es nada especial, pero me alegro mucho. Me alegro mucho por ti», dijo Tállula con sinceridad. «Escucha, las chicas y yo vamos a celebrarlo en Zoica el viernes. ¿Vendrás?» Tállula se lo pensó un momento. Últimamente Perkins no aprobaba que saliera con sus amigas, pensaba que era una pérdida de dinero y de tiempo. «Lo intentaré», respondió insegura. Volvería a desaprobarlo Perkins. Joyce puso los ojos en blanco. «Mira, se está convirtiendo en un auténtico tirano doméstico.
Antes nunca se perdía nuestras reuniones. Tayulá permaneció en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que Perkins pensaba que sus colegas eran incultos y aburridos? ¿Que la última vez que había vuelto después de las 9, él había provocado un escándalo, acusándola de malgastar el dinero que tanto le había costado ganar mientras intentaba asegurar su futuro? El día avanzaba lentamente. Tayulá trabajaba con el piloto automático, dejando vagar sus pensamientos. Recordó cómo había sido Perkins al principio de su relación, atento, generoso, lleno de planes para su futuro juntos. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas exactamente? ¿Después de que su primer gran proyecto fracasara? ¿O había ocurrido poco a poco, casi imperceptiblemente, como el agua que afila lentamente una piedra? Durante la pausa para comer consultó su teléfono y vio un mensaje que la hizo sonreír por primera vez en el día. El abuelo Ebner escribió que vendría a la ciudad la semana que viene y que quería verla. Tayulá respondió rápidamente que estaría encantada de conocerle. Ebner Havish fue un hombre especial en su vida. Tras la muerte de su padre, fue él quien la había sustituido, apoyándola en todo, ayudándola con sus consejos. Antiguo oficial de los servicios de inteligencia militar y luego hombre de negocios de éxito, siempre había sido un hombre modesto y de principios. Ahora, a sus 79 años, vivía en un estado vecino, pero visitaba regularmente a su única nieta. Perkins nunca se había llevado especialmente bien con Ebner. Tayulá había notado la tensión entre ellos desde el primer momento en que se conocieron. Su abuelo era educado pero reservado, y Perkins parecía intentar impresionarla hablando más alto y con más seguridad de lo habitual. Después de la boda, solo se habían visto en las fiestas familiares, y Tayulá siempre se sentía aliviada cuando esos encuentros terminaban sin conflictos. La última vez que se habían visto había sido hacía casi 6 meses, en Navidad. Por aquel entonces, los problemas financieros de Perkins acababan de empezar, y él se había mostrado de buen humor, lleno de optimismo sobre futuros proyectos. Ahora las cosas eran diferentes, y Tayulá estaba preocupada por cómo iría la visita de su abuelo. Después del trabajo fue al supermercado y compró leche, pan y algunas verduras para la cena. Había que ahorrar dinero. Al pasar por la sección de ropa de mujer, Tayulá se detuvo ante un estante de vestidos. Uno de ellos, de un azul suave con un fajín blanco, le llamó la atención. Se imaginó poniéndoselo para ir a ver a su abuelo. Ebner siempre había dicho que el azul era el color que le sentaba bien. Miró la etiqueta del precio, suspiró y siguió caminando. No ahora, cuando acababa de aceptar donar 3,000 al negocio de su marido. Perkins aún no había llegado. Tayulá ordenó sus compras y empezó a preparar la cena, una comida sencilla pero abundante. Muslos de pollo en el horno, arroz, ensalada de lo que pudo encontrar en la nevera. Los movimientos familiares me tranquilizaron y me permitieron no pensar en nada complicado. La puerta principal se cerró de golpe a eso de las 7. Por el sonido de los pasos y la forma en que Perkins arrojó las llaves sobre la mesilla de noche, Tayulá supo de inmediato que la reunión con Howard no había ido como él esperaba. ¿Cómo ha ido?, preguntó cuando su marido entró en la cocina. Perkins caminó junto a ella hacia la nevera, sacó una cerveza y la abrió. Ese tacaño quiere revisar el presupuesto. Dice que los materiales son demasiado caros. ¿Y ahora qué? Tendremos que bajar el precio. Perkins se dejó caer en la silla, pasándose una mano por el pelo. Si no, acudirá a los Mortenson y solo me quedarán deudas por los materiales que ya he encargado. Tayulá le puso en silencio el plato de la cena delante. En su interior sintió una punzada de presentimiento. ¿Aún necesitas el dinero?, preguntó con cautela. Más que nunca. Ya he organizado la entrega de parte del material. Si no pago el anticipo antes de que acabe la semana, perderé el depósito y posiblemente el contrato con Howard. Tayulá se sentó frente a él, mirando su plato que no había tocado. Perkins, no estoy segura.
¿Qué es exactamente lo que te preocupa? Había una nota acerada en su voz. ¿No confías en mí? ¿No crees que pueda encargarme del proyecto? No es eso. ¿Qué es? Apartó el plato. Estoy trabajando como un demonio para mantenernos y que podamos permitirnos algo más que este agujero de mierda y tu trabajo en una maldita fábrica. Creía que éramos un equipo. Somos un equipo, dijo Tayulá en voz baja. Es solo que este dinero es todo lo que tengo. Perkins se levantó bruscamente, con el rostro contorsionado. ¿Te oyes? Que si tengo. Llevamos casados casi 5 años y aún crees que el dinero es tuyo. Si no fuera por mí, todavía estarías alquilando esa ratonera en la parte sur de la ciudad. Hablaba cada vez más alto, con la vena del cuello palpitándole. Tayulá retrocedió instintivamente. Perkins nunca había utilizado la fuerza física, pero últimamente sus arrebatos de ira habían empezado a asustarla. Transferiré el dinero, dijo rápidamente. Lo lamento. Tienes razón, somos un equipo. La cólera de Perkins desapareció tan rápido como había aparecido. Respiró hondo, se frotó la cara con las palmas de las manos. Lo siento, no quería gritar. Es solo que Howard me ha sacado de quicio. Puedo manejarlo, ya lo verás. Saldremos de esta. Volvió a sentarse, cogió el tenedor y empezó a comer como si nada. Tayulá lo observó, sintiendo un extraño entumecimiento en su interior. Era como si una parte de ella se hubiera desprendido y observara todo desde fuera, preguntándose si esta era ahora su vida. Por cierto, el abuelo Ebner viene la semana que viene, dijo, intentando cambiar de tema. Perkins hizo una mueca. Es lo último que necesitamos ahora. Espero que no se quede con nosotros. No, se quedará en el Motel Pine, como de costumbre. Solo quiere verme. Gracias por eso, murmuró Perkins. Pero no le cuentes nada de nuestros asuntos financieros. No quiero que me eche esa mirada de «te lo dije». Tayulá asintió. No iba a contarle los problemas a su abuelo. Él la conocía demasiado bien y se habría dado cuenta enseguida de que no se trataba solo de dinero. Y no podía admitir que su matrimonio se estaba desmoronando. La velada transcurrió en un tenso silencio. Perkins miraba la televisión, consultando de vez en cuando su teléfono. Tayulá estaba sentada junto a un libro, pero no podía concentrarse en el texto. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima visita de su abuelo y a la cantidad de dinero que tenía que girar a su marido. 3.000 era su seguro, su oportunidad de volver a empezar si lo necesitaba. En la cama, Perkins se volvió hacia ella, la rodeó con los brazos y le besó el cuello, un gesto que antes siempre le había producido escalofríos. Ahora solo sentía cansancio. «Te quiero», susurró. «Lo superaremos juntos». «Yo también te quiero», respondió Tayulá, pero las palabras sonaron huecas incluso para sí misma. Por la mañana, transfirió el dinero a su cuenta. Al mirar el mensaje de la transacción, Tayulá sintió que algo se rompía en su interior, una grieta diminuta, casi imperceptible, pero sabía que era el tipo de grieta que provocaba derrumbes. El sol primaveral brillaba a través de las persianas, dejando rayas de luz sobre la mesa de la cocina. Tayulá removía el café mientras escuchaba a Perkins hablar por teléfono en la habitación contigua. Su voz sonaba excitada, con esa entonación peculiar que le salía cuando se acercaba algo importante para los negocios. Durante los últimos 15 días había estado inusualmente animado. Después de los problemas con el proyecto Howard, Perkins había sido invitado inesperadamente a presentar una oferta para un nuevo centro comunitario en Blades. El ayuntamiento había reservado un presupuesto para renovar el edificio del antiguo cine y sus alrededores, y era una oportunidad con la que Perkins solo podía soñar. «Nos eligieron». Perkins entró volando en la cocina, radiante de alegría. «Mulrooney Construction ha ganado el concurso». Tayulá sonrió mirando a su marido. En momentos así, él le recordaba al Perkins del que se había enamorado,
enérgico, seguro de sí mismo, entusiasta. Enhorabuena, le tendió una taza de café recién hecho. Cuéntame los detalles. Perkins bebió un sorbo, dejó la taza y rodeó a Tayulá con los brazos, levantándola del suelo. Esto va a cambiarlo todo, Tayulá. La besó en los labios. Un contrato por 1.200.000. Un proyecto municipal, Tali. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que se fijarán en nosotros, que habrá otros proyectos, que por fin saldremos de este agujero financiero. Tayulá le devolvió el abrazo, intentando compartir su alegría. En algún lugar de su interior latía la esperanza de que aquel éxito devolviera a su relación lo que había perdido. Me alegro mucho de que hayas creído en mí. Perkins la miró a los ojos con auténtica gratitud. Tu dinero no se ha desperdiciado. Te lo devolveré con intereses, te lo prometo. Tayulá asintió. Los 3.000 que le había dado la habían ayudado de verdad durante un período difícil en el que el proyecto de Howard había estado a punto de fracasar. Ahora las cosas iban mejor y Perkins podía permitirse contratar a 3 trabajadores más para el nuevo proyecto. Siempre he creído en ti, le dijo, y a estas alturas apenas mentía. Tenemos que celebrarlo, la soltó Perkins y volvió a su café. ¿Qué tal si cenamos en el Silver Fork? Solos tú y yo, como en los viejos tiempos. El Tenedor de Plata era el restaurante más caro de los Blades, el lugar donde habían celebrado su compromiso. Tayulá no recordaba la última vez que se habían permitido semejante lujo. Eso sería maravilloso, sonrió, sintiendo el calor en su interior. Quizá las cosas estaban mejorando de verdad. Aquella noche, Tayulá se puso un vestido granate oscuro que guardaba para ocasiones especiales. Realzaba su esbelta figura y resaltaba sus ojos castaños. Perkins, con su traje nuevo, comprado con motivo de la licitación, parecía un hombre de negocios de éxito sacado de una revista de moda. En el restaurante pidió una botella de champán y, mientras el camarero llenaba las copas, brindó. Por un nuevo capítulo en nuestras vidas. Bebieron champán, comieron comida gourmet, hablaron y rieron como hacía tiempo que no lo hacían. Perkins habló de los planes del proyecto, de cómo se organizaría el trabajo, de los materiales que iba a utilizar. Le brillaban los ojos y Tayulá sintió que el corazón le tiraba de nuevo. «¿Sabes?», dijo Perkins, cubriéndole la mano con la suya. «Creo que deberíamos ahorrar algo del dinero de este contrato e ir a algún sitio para nuestro aniversario. Quizá a la costa. Alquilar una casa de campo durante una semana, solos tú y yo». Tayulá sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. 5 años de matrimonio. El último año había sido tan difícil, tan lleno de tensiones y decepciones, que casi había olvidado lo felices que habían sido antes. «Me gustaría mucho», respondió ella en voz baja. «Lo haremos», alzó Perkins la copa. «Por nosotros». Las semanas siguientes transcurrieron en una atmósfera de cauto optimismo. Perkins se puso a trabajar en un nuevo proyecto. Se levantaba temprano y volvía tarde, pero tenía el ánimo por las nubes. Empezó a hacerle pequeños regalos a Tayulá. Flores, bombones, incluso una vez le llevó la blusa azul que ella había estado mirando en la tienda. Tayulá observaba estos cambios con una mezcla de alegría y recelo. Una parte de ella quería creer que lo peor ya había pasado, que el éxito económico devolvería la armonía a su matrimonio. Otra parte recordaba las grietas que ya habían aparecido y temía que volvieran a manifestarse. Ebner Havish llegó a los Blade un miércoles de principios de mayo. Había llamado a Tayulá desde el motel para informarle de su llegada, y habían quedado en el Morning Star Café, un pequeño y acogedor local del centro que servía las mejores tortitas de la zona. Tayulá llegó primero. Tomó una mesa junto a la ventana y frotó nerviosamente la servilleta mientras esperaba a su abuelo. Hacía casi 6 meses que no se veían y le preocupaba que él notara el cambio en ella, un cambio que se había cuidado de ocultar incluso a sí misma. Ebner apareció en el momento justo.
Era un hombre alto y delgado, con el pelo canoso y una mirada penetrante en sus ojos azules. A pesar de su edad, se movía con la confianza y la gracia de su servicio militar. Cuando vio a su nieta, su rostro severo se suavizó en una sonrisa. «Mi pequeña Tali», la abrazó y le besó la frente. «¿Cómo te he echado de menos?» «Yo también te he echado de menos, abuelo». Tayulá sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Siempre se sentía segura a su lado, como si nada malo pudiera ocurrir. Se sentaron a la mesa y pidieron. Ebner observó atentamente a su nieta, fijándose en detalles que a otros se les habrían escapado. La leve sombra bajo los ojos, la sutil tensión en las comisuras de los labios, la forma en que se arreglaba un mechón de pelo, un gesto que solo aparecía cuando estaba nerviosa. «Cuéntame cómo te va», dijo mientras la camarera traía el café. «Y no me lo endulces, lo entenderé de todos modos». Tayulá sonrió. Era una vieja broma que habían tenido hacía mucho tiempo. Ebner siempre decía que podía leerla como a un libro abierto, y normalmente tenía razón. «Todo va bien», comenzó. «El trabajo es estable. Perkins ha conseguido un importante contrato para construir un nuevo centro comunitario». «He oído hablar de ese proyecto», asintió Ebner. «Es un trabajo sólido. Me alegro de que le vaya bien». «Sí, nos va. Los dos lo estamos». Tayulá dio un sorbo a su café, evitando la mirada directa de su abuelo. «¿Y cómo te va en casa?», preguntó Ebner, observando su reacción. «¿Cómo va vuestra relación?». Tayulá dudó. Era inútil mentir a su abuelo, pero decir la verdad era admitir que su matrimonio no era tan perfecto como ella había intentado hacer creer. «Hubo dificultades», dijo finalmente con cuidado. «Los problemas económicos fueron estresantes para los dos, pero ahora las cosas van mejor». Ebner asintió despacio sin dejar de mirarla. «¿Eres feliz, Tali?». Una pregunta sencilla, pero que la hizo estrujarse por dentro. ¿Era feliz? Antes la respuesta habría sido instantánea y sincera. Ahora no estaba segura. «Ya», balbuceó Tayulá. «Espero que las cosas mejoren». No era una respuesta directa, y ambos se dieron cuenta de ello. Pero Ebner no insistió. En lugar de eso, le cubrió la mano con la suya, cálida, seca, con las venas sobresaliendo. «Sabes que siempre puedes contar conmigo», dijo en voz baja. «Pase lo que pase». Tayulá asintió, sintiendo que los ojos empezaban a escocerle por las lágrimas. La camarera les trajo su pedido: tortitas con sirope de arándanos para Tayulá y una tortilla de jamón para Ebner. Pasaron a temas más neutros: el trabajo de Tayulá en la fábrica, los nuevos libros que estaban leyendo, la salud de viejos amigos de la familia. «¿Y cómo estás tú, abuelo?», preguntó Tayulá cuando terminaron de comer. «Tienes buen aspecto». Ebner sonrió. «Para un viejo, ¿quieres decir?». «No eres un anciano», sonrió Tayulá. «Eres la persona con más energía que conozco». «Entrenamiento militar». Ebner se dio un golpecito con el dedo en la sien. «Además del hábito de mantenerse en forma. Todavía corro 5 kilómetros cada mañana». Tayulá sacudió la cabeza con admiración. Su abuelo siempre había sido para ella un ejemplo de fuerza de voluntad y disciplina. De joven, había servido en la inteligencia militar, participando en varias operaciones encubiertas, cuyos detalles nunca compartió. Tras jubilarse, fundó una empresa de consultoría especializada en seguridad empresarial y en 20 años la convirtió en una firma respetada, cuyos servicios utilizaban grandes corporaciones. «Por cierto, tengo previsto quedarme una semana en Blades», dijo Ebner. «Quiero visitar a algunos viejos amigos y por supuesto pasar tiempo contigo. ¿Quizá podrías invitarnos a Perkins y a mí a cenar?». Tayulá se puso tensa. A Perkins no le haría ninguna gracia la idea, pero no podía negársela a su abuelo. «Por supuesto», asintió. «¿Quizá el viernes por la noche?». Perkins tendría tiempo libre por la tarde. «Estupendo». Ebner terminó su café. «Entonces está decidido. ¿Por qué no damos un paseo?
Hace un día demasiado agradable para estar sentados en casa. Salieron del café y caminaron despacio por las calles de Blades. Ebner preguntó a su nieta por su trabajo, por sus planes de futuro. Tayulá respondió con cautela, intentando no hablar de lo que realmente le preocupaba: el creciente distanciamiento entre ella y Perkins, sus dudas sobre la solidez de su matrimonio. Pero Ebner Havish no se convirtió en un exitoso explorador y hombre de negocios sin la habilidad de leer entre líneas. Podía ver que su nieta ocultaba algo, y eso le molestaba mucho más que sus respuestas evasivas. El viernes por la noche, Tayulá preparó la cena y miró nerviosa el reloj. Perkins había prometido estar en casa a las 6 para poder cambiarse antes de que llegara Ebner. Eran casi las 7:30 y no había recibido ninguna llamada ni mensaje de él. Estaba comprobando su teléfono por 10ª vez cuando por fin se abrió la puerta principal y entró Perkins con aspecto cansado y molesto. «Siento llegar tarde», dijo dejando caer el maletín en el sofá. «Ha habido un problema con el suministro de materiales para el proyecto». «¿Va todo bien?», preguntó Tayulá, limpiándose las manos en un paño de cocina. «Nada que no pueda solucionar. Es solo que el proveedor está intentando subir los precios, a pesar de que ya tenemos un contrato. Tendremos que buscar a otro». Se acercó a ella y le besó la mejilla. «Huele bien. ¿Qué estás haciendo?» «Carne asada con verduras y patatas gratinadas», contestó Tayulá. «Al abuelo le gusta la carne». «Ah, es verdad. Hoy viene tu precioso abuelo», gruñó Perkins. «Dame 15 minutos para ducharme y cambiarme». Tayulá asintió, viéndole salir hacia el dormitorio. A pesar de su éxito con el nuevo contrato, la tensión en su comportamiento no había desaparecido por completo. Algo le preocupaba, pero no compartió sus inquietudes con ella como había hecho antes. Ebner llegó exactamente a las 7, con una botella de buen whisky y un ramo de flores para Tayulá. Iba elegante con una chaqueta azul oscuro y una camisa de color claro. «Tayulá, te has superado a ti misma», dijo mientras ella lo conducía a la cocina donde estaba puesta la mesa. «Todo tiene muy buena pinta». Perkins salió del dormitorio, recién duchado, con pantalones y camisa claros. Sonrió a Ebner y le tendió la mano. «Me alegro de verle, señor. ¿Cómo le va?» «No me puedo quejar». Ebner le estrechó la mano con firmeza. «Me he enterado de su éxito con el contrato municipal. Enhorabuena». «Gracias». Perkins parecía halagado. «Abre nuevas oportunidades para Construcciones Mulrooney». Se sentaron a la mesa y Tayulá empezó a servir la cena. La conversación fue un poco tensa al principio, pero después de que Perkins abriera el vino y tomaran una copa cada uno, el ambiente se volvió más distendido. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó Ebner cuando llegaron al plato principal. «Estupendo», contestó Perkins con entusiasmo. «Ya hemos empezado a preparar el terreno y hemos encargado el primer lote de materiales. Si todo va según lo previsto, empezaremos la fase principal de construcción dentro de 2 meses. ¿Cuál es el plazo del contrato? 6 meses para todo el proyecto. Creo que lo cumpliremos incluso antes». Ebner enarcó ligeramente una ceja. «Ambicioso, sobre todo para un edificio público que suele requerir más aprobaciones en cada fase». Perkins le quitó importancia. «Tengo buena relación con la gente del ayuntamiento. La burocracia no será un problema». Tayulá notó que su abuelo fruncía levemente el ceño. Ebner siempre había sido cauto en los negocios y no le gustaba el exceso de confianza. «¿Y qué hay de la financiación?», continuó Ebner. «Los contratos municipales suelen implicar el pago por etapas, lo que puede crear problemas de liquidez. Está bajo control». Perkins empezó a mostrar signos de irritación. «Llevo 10 años en el negocio de la construcción y sé cómo gestionar proyectos». «Claro», asintió Ebner amistosamente. «Solo comparto mi experiencia. He visto a muchas empresas arruinarse por culpa de una mala planificación de la tesorería en contratos públicos». Perkins se sirvió más vino.
Agradezco tu preocupación, pero nos las arreglaremos. Tengo un gran equipo y un plan claro. Ebner no insistió y desvió la conversación hacia temas neutros. Pero Tayulá notó que su abuelo seguía observando a Perkins con un ligero recelo. Después de cenar, pasaron al salón con el café y el postre. Ebner contó anécdotas de su pasado militar, las pocas que podía compartir. A Tayulá siempre le habían gustado aquellas historias, llenas de peligros y giros inesperados. Perkins escuchaba amablemente, aunque era evidente que sus pensamientos estaban en algún lugar lejano. Y entonces, dijo Ebner, tuvimos que escondernos en un granero abandonado durante 3 días hasta que nuestro contacto nos condujo a la frontera. Hacía tanto frío que nos turnábamos para dormir acurrucados para mantenernos calientes. ¿Y eso os enseñó el valor del trabajo en equipo?, preguntó Tayulá, que ya sabía la respuesta, pero a la que le encantaba la forma en que el abuelo articulaba sus lecciones de vida. Me enseñó a confiar en la gente que ha demostrado ser de fiar, la miró Ebner con seriedad, y a no confiar nunca en quienes solo piensan en sí mismos. Perkins se revolvió en su silla, claramente incómodo bajo la mirada de Ebner. Interesante historia, dijo, poniéndose en pie. Lo siento, pero tengo que hacer un par de llamadas. Asuntos de trabajo. Salió de la habitación dejando a Tayulá a solas con su abuelo. Ebner esperó hasta oír cerrarse la puerta del estudio y preguntó en voz baja: «¿Qué pasa, Tali? Y no me digas que todo va bien». Tayulá bajó los ojos. «Hemos pasado por un período difícil, pero ahora las cosas van realmente mejor». «¿Te está haciendo daño?». La voz de Ebner se volvió acerada. «No», contestó Tayulá apresuradamente, y no era mentira. A pesar de todos sus problemas, Perkins nunca le había puesto la mano encima. Era solo que las dificultades económicas crean tensión. Ya sabes cómo son las cosas. Ebner la miró con una mirada larga y estudiosa. «Lo sé, y sé que a menudo hay algo más detrás de los problemas financieros. Has cambiado, Tali. Más tranquila, más cuidadosa. Tú no eres así». Tayulá sintió que se le hacía un nudo en la garganta. El abuelo siempre la había descubierto. «Puedo manejarlo», dijo en voz baja. «Solo hace falta tiempo». Ebner suspiró. «No te presionaré, pero recuerda que siempre puedes acudir a mí si las cosas van mal. Tienes elección, Tali. Siempre». Se sentaron en silencio hasta que Perkins regresó, con aspecto aún más tenso que antes. «¿Problemas en el trabajo?», preguntó Tayulá. «No mucho», respondió él, pero su voz sonaba tensa. «Es solo que algunas personas no entienden el concepto de plazos». La velada terminó poco después. Ebner les dio las gracias por la cena, abrazó a su nieta y estrechó la mano de Perkins. «Ha sido un placer verte», dijo. «Tayulá, te llamaré mañana. Quizá podamos ir otra vez a ese sitio de tortitas». «Me encantaría», sonrió. Cuando la puerta se cerró tras Ebner, Perkins exhaló sonoramente. «Por fin. Pensé que nunca se iría. Solo quería pasar tiempo con nosotros», objetó Tayulá en voz baja, empezando a recoger los platos de la mesa. «Quería interrogarme sobre mis negocios», gruñó Perkins. «Tu abuelo siempre pensó que yo no era lo bastante buena para ti». «Eso no es cierto», sacudió Tayulá la cabeza. «Solo se preocupa por mí». Perkins se acercó a ella y la abrazó por la cintura. «Yo también me preocupo por ti, y voy a demostrarle que puedo proporcionarte una vida maravillosa. Este contrato es solo el principio». Tayulá se volvió hacia él, le miró a los ojos. «Nunca dudé de ti». Él la besó, y por un momento Tayulá se permitió creer que todo iba a salir bien de verdad. La mañana de su 5º aniversario de boda fue sorprendentemente clara y cálida para los Blade, donde incluso en verano solía lloviznar. Tayulá se despertó temprano, cuando los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse a través de las cortinas. Perkins no estaba. Se había marchado a la obra antes del amanecer, como venía haciendo en las últimas semanas.
Sobre la mesa de la cocina encontró una pequeña nota. Vuelvo a las 7. Feliz aniversario. P. Sin corazón, sin palabras cariñosas. Un seco recordatorio, pero Tayulá trató de no darle mucha importancia. Perkins había estado especialmente tenso los últimos días, hablando poco, a veces bruscamente por nada. Esperaba que esta noche les ayudara a volver a sentir intimidad. Desde la noche había elaborado un plan detallado. En primer lugar, se había tomado el día libre en la fábrica por primera vez en mucho tiempo. En segundo lugar, decidió preparar una cena especial. El mismo filete con salsa de romero que habían comido en el restaurante el día de su compromiso. Incluso compró una botella de vino caro, gastando parte de su paga extra en ello. Tayulá quería que esa noche les recordara lo bien que habían estado juntos, lo mucho que había significado su matrimonio, a pesar de todas las dificultades del último año. En el supermercado eligió cuidadosamente los ingredientes, tratando de encontrar los más frescos y de mejor calidad. En la caja se encontró con Joyce, que echó una mirada de aprobación a su cesta. ¿Es fiesta? Aniversario, sonrió Tayulá. 5 años. Vaya, felicidades. Joyce se inclinó más hacia ella y le susurró con aire de conspiración. He oído que tu Perkins está teniendo problemas con ese proyecto municipal. Brent dijo que hay un plazo que se está acabando. Tayulá sintió que su interior se tensaba. Nada serio, solo las cosas habituales del trabajo. Joyce se encogió de hombros. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie. De todos modos, que pases una buena noche. Te mereces un poco de felicidad. De camino a casa, Tayulá reflexionó sobre las palabras de Joyce. En efecto, Perkins se había vuelto reservado últimamente, hablaba menos del proyecto y se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Pero ella lo achacaba al cansancio y al estrés laboral. Tal vez fuera algo más serio. En casa, alejó los pensamientos ansiosos y se concentró en los preparativos. Sacó del armario el mantel de fiesta que les habían regalado, colocó las velas, preparó la masa de la tarta de chocolate, el postre favorito de Perkins. Todo tenía que estar perfecto. Hacia las 4 de la tarde sonó su teléfono. El número era desconocido. ¿Señora Mulrooney? La voz de un hombre llegó a través del receptor. Soy Douglas Chen del Departamento de Construcción de la ciudad. He intentado localizar a su marido, pero no contesta. Tayulá frunció el ceño. Debería estar en la obra. ¿Puedo ayudar en algo? Me temo que tenemos serias dudas sobre el proyecto del centro comunitario. La voz de Chen sonaba oficial. En la última inspección se descubrió que los materiales utilizados no se ajustaban a las especificaciones del contrato. Nos hemos visto obligados a suspender las obras hasta que se aclaren las circunstancias. Tayulá sintió que el corazón le daba un vuelco. Yo se lo diré. Gracias por la llamada. Intentó llamar a Perkins, pero su teléfono no contestaba. Era extraño. Siempre estaba en contacto, sobre todo en horas de oficina. Una sensación de inquietud se deslizó por su alma, pero Tayulá se obligó a volver a sus preparativos. Pasara lo que pasara, lo hablarían esta noche. Hoy era su aniversario y ella haría todo lo posible para que ese día fuera especial. A las 6 todo estaba listo. Los filetes esperaban a ser cocinados, el puré de patatas con aceite de trufa se cocía a fuego lento, la ensalada estaba aliñada y cubierta con film transparente en la nevera. En el centro de la mesa había una tarta de chocolate decorada con bayas frescas. Tayulá encendió las velas, abrió el vino para dejarlo respirar y se puso un vestido nuevo de color ciruela oscuro que acentuaba su figura y resaltaba sus ojos castaños. El reloj marcaba las 7, luego las 8:15, luego las 8:30. Tayulá comprobaba su teléfono cada pocos minutos, pero no había ninguna llamada ni mensaje de Perkins. Intentó llamarle, pero fue en vano. A las 9:20 oyó el ruido de un coche que se detenía. Perkins.
Tayulá exhaló un suspiro de alivio y se acercó rápidamente al espejo para arreglarse el maquillaje y el pelo. Aún se podía salvar todo. La cena no estaba fría, el vino les esperaba y la tarta solo se había beneficiado de estar de pie. La puerta principal se abrió con tal fuerza que golpeó contra la pared. Tayulá se quedó paralizada en el umbral de la cocina, viendo entrar a Perkins con paso inseguro, el cuello de la camisa desabrochado, la cara contorsionada por la rabia y algo más. ¿Desesperación? ¿Desesperación? Perkins, llamó tímidamente. ¿Qué le pasa? Él la miró y ella se dio cuenta de que estaba borracho. No solo borracho, sino realmente borracho. ¿Qué ha pasado?, repitió con una risa amarga. Se acabó, eso es lo que pasó. El proyecto, el contrato, la reputación, todo al infierno. Tayulá dio un paso hacia él. Recibí una llamada de la oficina de la ciudad. Algo sobre materiales. Ah, sí, los materiales. Perkins tiró su maletín al suelo. Esas ratas del departamento han descubierto de repente que estamos utilizando los materiales equivocados para las especificaciones, como si eso fuera una maldita noticia. Lo sabían perfectamente desde el principio. No lo entiendo. Tayulá sintió que la ansiedad se apoderaba de su interior. Perkins pasó junto a ella y entró en la cocina, observando la mesa puesta, las velas y la botella de vino. ¿Qué es esto?, preguntó, como si lo viera todo por primera vez. Nuestro aniversario, respondió Tayulá en voz baja. 5 años. Él la miró fijamente como si intentara recordar algo, y luego negó con la cabeza. Aniversario, ¿qué más da? Cogió la botella de vino, la abrió con manos temblorosas y bebió un gran trago del cuello. Perkins. Tayulá se acercó a él con cautela. Hablemos. Pase lo que pase, podemos manejarlo. ¿Podremos manejarlo? Volvió a reír con amargura. Usted no lo comprende. El contrato está roto. No quieren pagar el trabajo que ya han hecho. Estamos endeudados hasta el cuello, con los proveedores, con los obreros, con el banco. Mulrooney Construction ya no existe. Tayulá sintió que se le caía el suelo bajo los pies. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque he ahorrado dinero en materiales, gritó Perkins. Porque el maldito presupuesto era irreal desde el principio. Porque si no hubiera hecho recortes, no habría habido beneficios. Bebió otro sorbo de vino y tiró la botella al fregadero. El vaso se hizo añicos y el vino salpicó las paredes y los armarios. Pero alguien lo coló, continuó, ignorando el desastre. Alguien decidió comprobar cada maldita viga, cada saco de cemento. ¿Y sabes qué es lo curioso? Estoy casi seguro de que fue uno de los competidores, los Mortenson o esos cabrones de Construcciones River. Siempre estaban celosos de mí. Tayulá lo miró, sin reconocerlo. Aquel hombre, con el rostro retorcido por la rabia y los ojos enloquecidos, no era el Perkins con el que se había casado 5 años atrás. Podemos volver a empezar, dijo ella, tratando de tranquilizarlo. Tenemos una casa, tengo un trabajo estable, puedes conseguir nuevos clientes, reconstruir tu reputación. ¿Un trabajo estable?, la interrumpió Perkins. ¿Tu patético sueldo de fábrica? ¿En serio crees que podemos pagar la hipoteca, los préstamos y las facturas con tu miseria? Tayulá sintió que algo se rompía en su interior. Todos estos años le había apoyado, había creído en él, había aportado sus ahorros a su negocio, y así hablaba él de su contribución a su vida en común. Siempre te he apoyado, dijo ella, tratando de que no le temblara la voz. Siempre he creído en ti, incluso cuando tú no creías en ti mismo. Y mira a dónde me ha llevado. Perkins se agarró la cabeza. Estoy arruinado. Mi nombre está en la lista negra de todos los promotores inmobiliarios del condado. Nunca saldré de este agujero. Levantó sus ojos enrojecidos hacia ella. ¿Y sabes cuál es la parte pésima? Estoy seguro de que tu abuelo tuvo algo que ver. Tayulá se quedó helada. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta conmigo. Perkins se acercó a ella. Ebner Havish,
El señor, tengo contactos en todas partes. Nunca me aprobó. Probablemente fue él quien animó a alguien a organizar esta prueba. Es absurdo, negó Tayulá con la cabeza. El abuelo no lo defiendas. Perkins golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar la vajilla. Siempre pensó que eras demasiado buena para mí. Siempre menospreció mis negocios. Se paseó por la cocina como un animal cazado. Quizá se lo contaste. Lo de los materiales, sobre mis problemas con los proveedores, tal vez decidiste que yo no era lo suficientemente bueno para ti también. Perkins, estás loco. Tayulá dio un paso atrás, sintiendo que el miedo aumentaba. Nunca hablé con el abuelo de tus negocios, y él no... Deja de mentir, gruñó Perkins, cerniéndose sobre ella. Te vi susurrando. Lo vi mirándome como si fuera un insecto bajo un cristal. Tayulá siguió retrocediendo hasta apoyar la espalda contra la pared. Por favor, cálmate. Hablemos cuando recuperes el sentido. Nunca he sido más yo misma de lo que soy ahora mismo. Perkins se detuvo a unos pasos de ella. ¿Sabes qué? Estoy harta, de todo. Tú, tu abuelo, esta maldita ciudad. Voy a pedir el divorcio. Las palabras golpearon a Tayulá como un golpe físico. El divorcio. El fin de su matrimonio, de sus sueños compartidos, de todo en lo que había creído durante los últimos 5 años. No lo dices en serio, susurró. Solo estás disgustada. Por la mañana iré a ver a un abogado, le cortó Perkins. Ya estoy harto de este matrimonio. Ya estoy harta de tus miradas lastimeras y de tu abuelo que se cree más listo que los demás. Tayulá sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Perkins, por favor, podemos arreglar esto. Somos un equipo, ¿recuerdas? ¿Un equipo? Soltó una risa corta y ladradora. ¿Qué demonios es un equipo? No eres más que un lastre, Tayulá. Siempre lo has sido. Ella se acercó a él, le puso una mano en el hombro. En realidad no piensas eso. Son el vino y el estrés los que hablan por ti. Él se sacudió la mano con la cara contorsionada. No me toques. ¿Crees que no veo cómo me miras? ¿Con lástima? ¿Con decepción? ¿Crees que no sé que piensas que soy un fracaso? Eso no es cierto. Tayulá negó con la cabeza. Las lágrimas corrían ahora libremente por sus mejillas. Siempre he creído en ti. Mentirosa, gritó Perkins, y de repente, sin previo aviso, su mano voló hacia arriba y la palma de la mano le abofeteó la cara con fuerza. El golpe fue tan inesperado que Tayulá perdió el equilibrio y cayó al suelo. Le zumbaron los oídos y le ardió la mejilla. Se apretó la palma contra la cara, incapaz de creer lo que había ocurrido. Perkins nunca la había golpeado. Ni siquiera había amenazado con violencia física. Levantó la vista y lo vio de pie junto a ella, respirando agitadamente, con una expresión de conmoción en el rostro, como si él mismo no pudiera creer lo que acababa de hacer. Yo... Hizo un movimiento hacia ella, pero ella retrocedió y se pegó a la pared. No te acerques. Su voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Perkins se quedó inmóvil y retrocedió lentamente. No pretendía, era... Vete, dijo Tayulá en voz baja pero con firmeza. Por favor, vete. Se quedó quieto unos segundos más, luego se volvió bruscamente y salió de la cocina. Tayulá le oyó hacer algo en el dormitorio, luego el sonido de la puerta de entrada cerrándose, el motor arrancando y el coche alejándose. Se quedó sentada en el suelo de la cocina, rodeada de fragmentos de su matrimonio, en sentido literal y figurado. Una botella rota en el fregadero, una silla volcada, una cena navideña que nadie se comería, velas consumiéndose, y el dolor punzante en su mejilla izquierda, la manifestación externa de una herida interior que sentía que nunca sanaría del todo. No hubo lágrimas ni gritos, solo el ensordecedor vacío interior y el pensamiento repetido una y otra vez. Esto es el fin, esto sí que es el fin.
Tayulá no recordaba cómo había llegado al dormitorio. No recordaba haberse quitado el vestido de vacaciones y haberse metido en la cama. No pudo conciliar el sueño y se quedó tumbada mirando al techo hasta que empezó a clarear por la ventana. Por la mañana se levantó, moviéndose como una autómata. Se lavó la cara, intentando no mirarse en el espejo, pero notando el moratón cada vez más oscuro en el pómulo izquierdo. Se puso una camiseta sencilla y unos vaqueros. Volvió a la cocina y empezó a recoger mecánicamente el desorden de la noche anterior. La cena festiva fue a la basura. Los trozos de botella en otra bolsa. La cera de las velas se raspó del mantel. Lavó los platos, fregó el suelo, limpió los armarios de salpicaduras de vino. Las acciones no requerían pensamiento, y eso era una bendición. Hacia las 10, sonó el timbre. Tayulá se quedó helada. Si era Perkins, no sabía qué decirle. Ni siquiera sabía si quería verle, pero era Ebner. Estaba en el umbral con una pequeña bolsa de papel en las manos y una sonrisa que desapareció en cuanto la vio. Tali, exhaló bruscamente, deteniendo los ojos en el moratón. ¿Qué ha ocurrido? Tayulá dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. Es una larga historia. Tengo tiempo. Ebner entró y cerró la puerta tras de sí. Su mirada era aguda y atenta, lo observaba todo. Sus ojos privados de sueño, su postura tensa, la cocina perfectamente limpia y sin rastro de la cena de la noche anterior. He traído magdalenas de arándanos de esa pastelería que tanto te gusta, dijo cogiendo la bolsa. Y creo que vamos a necesitar café, fuerte. Tayulá sonrió débilmente y empezó a preparar café, una acción sencilla y familiar a la que aferrarse. Ebner se sentó a la mesa, esperando pacientemente. Ayer fue nuestro aniversario, dijo finalmente sin volverse. 5 años. Lo recuerdo, contestó Ebner en voz baja. Por eso he venido. Quería felicitaros a los dos. Tayulá le puso una taza de café delante y se sentó frente a él. Perkins perdió su contrato, el municipal, algo relacionado con los materiales, un incumplimiento del pliego de condiciones. Ebner escuchaba atentamente, sin interrumpir. Llegó a casa borracho. Dijo que era el fin, que su empresa estaba arruinada. Dijo Tayulá en un tono monótono, como si estuviera contando la historia de otra persona. Te culpó a ti. Dijo que fuiste tú quien preparó la prueba. Ebner enarcó las cejas, sorprendido. ¿Yo? Él cree que nunca aprobaste nuestro matrimonio, que siempre pensaste que no era lo bastante bueno para mí. Ebner sorbió su café con cautela. ¿Y luego qué pasó? Tayulá levantó la mano y se tocó ligeramente el moratón de la mejilla. Dijo que iba a pedir el divorcio. Intenté calmarle y él me pegó. Por primera vez en años. Ebner dejó la taza lentamente y Tayulá vio que sus dedos se volvían blancos por la tensión. Cuando habló, su voz era tranquila, pero había acero en ella. ¿Dónde está ahora? No lo sé, sacudió la cabeza. Se marchó anoche, nunca volvió. Ebner se levantó, se acercó a ella y se arrodilló junto a su silla, de modo que sus miradas quedaron a la altura. Escúchame, Tuli, lo que hizo es imperdonable. Un hombre que levanta la mano contra una mujer, contra cualquier persona más débil que él, no merece ni un ápice de respeto. Su voz era tranquila, pero había tal convicción en ella que Tayulá no pudo apartar la mirada. Estaba borracho, enfadado. No entendía por qué defendía ella misma a Perkins. Era la primera vez. Y la última, dijo Ebner con firmeza. Porque no vas a volver con él, no después de esto. Tayulá sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. No sé qué hacer, abuelo. 5 años, todo lo que hemos construido juntos. Vas a empezar una nueva vida. Ebner tomó sus manos entre las suyas. Sin miedo, sin humillación, sin un hombre que piense que eres una carga. No siempre fue así, susurró Tayulá. Solía ser diferente. Tal vez, asintió Ebner. Pero ahora es el hombre que te pegó.
que está dispuesto a culpar a todos los que le rodean de sus fracasos, que no pudo soportar la presión y te gritó. Se levantó con el rostro resuelto. Vas a hacer las maletas y te vienes conmigo. Tengo una habitación en el Motel Pine. Hay 2 habitaciones. Te quedarás allí hasta que decidamos qué hacer a continuación. Pero mi casa, Tayulá comenzó insegura. La casa se puede vender, la cortó Ebner, o alquilarla, o simplemente dejársela si quieres cortar lazos antes. El dinero es solo dinero, Tuli. No valen tu bienestar. Tayulá miró a su abuelo, sintiendo que una chispa se encendía lentamente en su interior. No exactamente la esperanza, pero algo parecido. Una oportunidad de empezar de nuevo, sin la tensión constante, sin el miedo a decir algo equivocado, sin tener que andar de puntillas alrededor del ego de otra persona. De acuerdo, dijo en voz baja. Iré contigo. Ebner asintió. Solo lo esencial. El resto podría recogerlo más tarde cuando estuviera fuera de casa. Mientras Tayulá hacía las maletas, Ebner se sentó en silencio en la cocina, terminándose el café. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran fríos y concentrados. Su porte militar asomaba a través de sus ropas civiles, recordándole al hombre que había sido antes de convertirse en hombre de negocios y abuelo. Cuando Tayulá regresó con una pequeña bolsa, él se levantó y la ayudó a ponerse la chaqueta. ¿Lista? Tayulá miró la casa que había considerado su hogar durante los últimos 4 años, un lugar donde había esperado ser feliz, criar a sus hijos, envejecer con el hombre al que amaba. Ahora todo parecía un sueño ingenuo. «Listo», respondió, y salió sin mirar atrás. En el coche de Ebner, un Buick viejo pero impecablemente cuidado, se sintió extrañamente aliviada. Era como si hubiera dejado atrás no solo la casa, sino una parte de sí misma, la parte que se aferraba a las ilusiones y al miedo. «Pagará por esto», dijo Ebner en voz baja pero con firmeza, cuando entraron en la carretera principal. Tayulá se volvió hacia él. «¿Qué quieres decir?» Ebner miró fijamente al frente, su perfil duro y decidido. «Nadie tiene derecho a levantar una mano contra mi nieta. Nadie se atreve a humillarla, a culparla de sus errores, a tratarla como a una cosa. Pagará por esto, Tuli, y por todo lo demás que ha hecho». No había ira en su voz, solo una fría y tranquila certeza, y algo más, algo que Tayulá no reconoció de inmediato. Era la misma entonación con la que, años atrás, había hablado de sus operaciones militares, la voz de un hombre que traza un plan de acción, la voz de un hombre que no tira las palabras al viento. «Abuelo», comenzó con cuidado, «no quiero venganza, solo quiero que todo esto termine». Ebner la miró brevemente, sus ojos se ablandaron. «Acabará, te lo prometo, pero en nuestros términos, no en los suyos. Hay que hacer justicia, Tuli, siempre». Se recostó en su asiento, repentinamente cansada tras una noche en vela. «Confío en ti». «Y deberías hacerlo», dijo Ebner con una leve sonrisa. «Nunca dejaré que nadie te haga daño. Jamás». La mañana en el motel Pine Grove recibió a Tayulá con sonidos desconocidos. El zumbido del aire acondicionado, las voces apagadas al otro lado de la puerta, el ruido de los coches de la autopista cercana. Abrió los ojos despacio, sin darse cuenta inmediatamente de dónde estaba. Le dolía el cuerpo por la tensión y aún sentía un dolor sordo en la mejilla. Los acontecimientos de ayer llegaron en una oleada de recuerdos, el fracaso del contrato de Perkins, su rabia, el golpe, la decisión de marcharse. La cama de al lado estaba perfectamente hecha. Ebner ya se había levantado. En la mesilla de noche vio una nota escrita con su letra clara y angulosa. «Desayuno a las 8. Luego hablamos. Tayulá miró el reloj. Las 8:30. Tenía tiempo para ducharse y ordenar sus pensamientos. Bajo los chorros de agua caliente, trató de eliminar no solo la fatiga física, sino también la devastación emocional.
5 años de matrimonio habían terminado con un golpe y palabras de divorcio. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de que su relación estaba llegando a ese punto? En el pequeño restaurante del motel, Ebner ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Delante de él había una taza de café y un cuaderno abierto en el que estaba anotando algo. Al ver a su nieta, se levantó y le examinó la cara. El moratón se había hecho más visible, volviéndose morado. ¿Has dormido bien?, le preguntó cuando se sentó frente a él. No muy bien, respondió Tayulá con sinceridad. Demasiados pensamientos. Ebner asintió. Es normal. Has tenido que tomar una decisión importante y tu cerebro está procesando la información. La camarera se acercó e hicieron su pedido. Huevos revueltos para Tayulá, avena para Ebner. Cuando ella se retiró, Ebner se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Tenemos que hablar del camino a seguir. Tienes trabajo, eso está bien. ¿Y los documentos, las cuentas bancarias, los efectos personales? Tayulá sonrió débilmente. Su abuelo siempre prefería resolver los problemas metódicamente, paso a paso. Mis papeles están conmigo, respondió ella. Perkins y yo tenemos una cuenta conjunta, pero yo tengo una cuenta personal donde entra mi sueldo. Me queda casi toda la ropa en casa, libros, algunos efectos personales. Volveremos a por ellos más tarde cuando estemos seguros de que no está en casa, dijo Ebner con firmeza. Por ahora, es más importante garantizar su seguridad e iniciar el proceso legal. ¿Proceso legal? El divorcio, Tully, la miró Ebner directamente a los ojos. No volverás con él, ¿verdad? Tayulá bajó la mirada hacia sus manos. Ayer, en el momento de conmoción y dolor, la decisión había parecido obvia. Hoy, a la fría luz del día, empezaban a asaltarle las dudas. 5 años juntos, planes compartidos, sueños. Nunca antes había soltado las manos, dijo en voz baja. Quizá fue una vez, bajo estrés e intoxicación. Ebner se inclinó hacia adelante, con voz más dura. Escúchame, Tayulá. Lo he visto demasiadas veces. El primer golpe nunca es el último. Si vuelves, solo le demostrarás que es aceptable, que se te puede tratar así. Tayulá levantó los ojos, en los que brillaban lágrimas. No sé si podré empezar de cero. Tengo 32 años, abuelo. He pasado los últimos 5 años apoyando sus sueños, su negocio, sus ambiciones. ¿Qué tengo ahora? Te tienes a ti misma, respondió Ebner con firmeza. Una mujer inteligente y fuerte con toda la vida por delante. Y me tienes a mí. No te voy a dejar, Tully. Lo superaremos juntos. La camarera les trajo el pedido y la conversación se interrumpió. Tayulá comió mecánicamente, incapaz de saborear la comida. Sus pensamientos giraban en torno a una pregunta. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo se había dejado absorber tanto por la vida de otra persona que había perdido la suya propia? Conozco a un buen abogado, dijo Ebner cuando terminaron de desayunar. Se llama Martin Thorne. Trabajamos juntos. Está especializado en derecho de familia y divorcios. Ya le he telefoneado esta mañana. Puede reunirse con nosotros mañana. Tayulá suspiró. Has pensado en todo. Eso es lo que se me da bien. Ebner sonrió ligeramente. Planificar y actuar. Pero la decisión siempre es tuya, Tali. Solo quiero asegurarme de que tienes todas las opciones. Te lo agradezco, le cubrió la mano con la suya. De verdad que sí. No sé qué haría sin ti. Ebner le apretó los dedos. Estarás bien. Eres más fuerte de lo que crees. Después del desayuno, Ebner llevó a Tayulá al trabajo. Acordaron que él la recogería después de su turno y, mientras tanto, se ocuparía de algunos asuntos. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Tayulá mientras conducían hacia la fábrica. Ebner se encogió de hombros. Tengo que ver a un par de viejos conocidos. No te preocupes, solo hago averiguaciones sobre el aspecto legal de tu casa y los bienes comunes. Tayulá asintió.
sin saber que los planes de su abuelo iban mucho más allá. En cuanto dejó a su nieta en la puerta de la fábrica, Ebner sacó el teléfono y marcó un número que hacía años que no utilizaba. «Sanders, soy Havish. Necesito tu ayuda». Su voz se volvió comercial y cortante. «Sí, ya sé que estás jubilado. Yo también lo estoy, pero esto es personal». Tras una breve conversación, dirigió el coche hacia el centro de Blades, hacia una pequeña cafetería donde le esperaba un hombre bajo y calvo, con ojos atentos detrás de unas gafas. «¿Cuánto tiempo sin vernos, coronel?», le tendió la mano. «Casi 10 años, Sanders», le estrechó Ebner con firmeza. «Gracias por aceptar quedar». Pidieron café y Ebner resumió la situación, sin emociones, solo hechos. Sanders escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. «Así que quiere que Mulrooney Construction se hunda», resumió cuando Ebner hubo terminado. «Eso se puede arreglar. Aún tengo contactos en el sector de la construcción, inspectores, proveedores, banqueros, pero llevará tiempo». «Tenemos tiempo de sobra», respondió Ebner. «Lo más importante es que todo sea legal y no se pueda rastrear hasta mí. No quiero que mi nieta se entere nunca de esto». Sanders sonrió. «Como en los viejos tiempos, coronel. Una operación limpia sin dejar rastro». «Y sin bajas», añadió Ebner con firmeza. «Quiero destruir su negocio, no a él». «Entendido», asintió Sanders. «Contactaré con la gente adecuada. Esperen noticias». Después de esta reunión, Ebner se dirigió a la oficina del Departamento de Construcción de la ciudad. Allí le esperaba otro viejo conocido, Richard Coleman, el subdirector del departamento, a quien habían conocido años atrás en un acto benéfico. «Ebner, qué sorpresa», le saludó cordialmente Coleman en su despacho. «¿A qué debo el placer? Me gustaría saber más sobre el reciente escándalo de construcciones Mulrooney», dijo Ebner sin rodeos. «Tiene que ver con mi nieta». Coleman frunció el ceño. «Ah, sí. Está casada con ese tal Mulrooney. Es una historia desagradable. Sustituyó materiales de construcción más baratos que no cumplían las especificaciones del contrato. Un caso clásico de fraude. ¿Y quién descubrió el cambio? Uno de los inspectores durante un recorrido de rutina. Se dio cuenta de la discrepancia y lo denunció». Ebner miró de cerca a Coleman. «Richard, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Quiero saber la verdad. ¿Con qué frecuencia realiza comprobaciones tan minuciosas?» Coleman guardó silencio un momento y luego suspiró. «No muy a menudo, la verdad. Normalmente los inspectores comprueban la documentación, no los materiales en sí. Pero en este caso, hubo una llamada anónima que indicaba específicamente dónde buscar». «Una llamada anónima», repitió Ebner. «Interesante. No te pregunto para qué quieres esa información». Coleman lo miró directamente a los ojos. «Pero si tiene algo que ver con su nieta». «Ella lo dejó», dijo Ebner brevemente, «después de que él la golpeara». El rostro de Coleman se ensombreció. «Eso es. Entonces no haré más preguntas. Y si hay más información sobre irregularidades en construcciones Mulrooney, nos aseguraremos de comprobarla a fondo». «Le agradezco su comprensión». Ebner se levantó y estrechó la mano de Coleman. «Una cosa más. He oído que Mulrooney planea demandar a la ciudad por incumplir el contrato. ¿Es eso posible?» «En teoría, sí», se encogió de hombros Coleman. «Pero con pruebas de que ha actuado mal, no tiene ninguna posibilidad. Además, los contratos municipales siempre están diseñados para beneficiar a la ciudad, no al contratista». «De acuerdo», asintió Ebner. «Gracias por la información». Su siguiente parada fue el banco local, donde Construcciones Mulrooney estaba solicitando un préstamo de promoción. El director del banco, Jeffrey Pierce, había sido uno de los clientes de consultoría de Ebner años atrás. La reunión con él fue breve pero productiva. «Ya estamos pensando en solicitar la amortización anticipada del préstamo»,
dijo Pierce después de que Ebner le explicara la situación. Romper el contrato municipal ha tenido graves repercusiones en la situación financiera de la empresa, pero si también hay consideraciones morales, las hay, dijo Ebner con firmeza, y le agradecería que actuara con más decidido. Pierce asintió comprensivo. Realizaremos una auditoría no programada de la situación financiera de Construcciones Mulrooney en los próximos días, y si encontramos alguna discrepancia, que estamos seguros de que así será, bien. Ebner se levantó. Esperaré noticias. Al final del día, cuando llegó para recoger a Tayulá del trabajo, los primeros pasos de su plan ya estaban en marcha. Los proveedores a los que Mulrooney Construction debía dinero habían recibido información anónima sobre los problemas financieros de la empresa y habían empezado a exigir el pago inmediato. El banco inició una auditoría. El Departamento de Construcción de la ciudad empezó a revisar todos los proyectos anteriores de la empresa en busca de posibles irregularidades. Tayulá salió por la puerta de la fábrica con aspecto cansado pero más sereno que por la mañana. Había intentado disimular el moratón de la cara con maquillaje, pero aún se le notaba. «¿Qué tal el día?», le preguntó Ebner al subir al coche. «Extraño», respondió ella. «Es como si viviera la vida de otra persona, pero el trabajo me ha ayudado a distraerme. ¿Te ha llamado Perkins?». Tayulá negó con la cabeza. «No, ni llamada ni mensaje». «Eso está bien», asintió Ebner. «Entonces tenemos tiempo para pensar en esto». Cenaron en un pequeño restaurante italiano, donde Ebner le habló de la reunión de mañana con el abogado. Tayulá escuchaba atentamente, haciendo preguntas, pero Ebner podía ver que una parte de ella aún no creía en la realidad de lo que estaba ocurriendo. «He hablado con Martin sobre las opciones», dijo. «En caso de divorcio por violencia doméstica, tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, incluida la casa. Pero hay matices con el negocio de Perkins. No quiero nada de su negocio», se apresuró a decir Tayulá, «sobre todo ahora que tiene problemas». Ebner la miró atentamente. «Estás en tu derecho, Tayulá, pero piensa en cuánto dinero, tiempo y apoyo has invertido en este negocio. Mereces una compensación». Tayulá bajó la mirada. «Solo quiero que esto termine, para poder empezar una nueva vida». «Y lo harás», dijo Ebner en voz baja. «Pero primero tienes que terminar bien la anterior». Los días siguientes transcurrieron en un caleidoscopio de reuniones y decisiones. El abogado Martin Thorne era un hombre demacrado, de mirada penetrante y actitud profesional. Escuchó la historia de Tayulá, tomó notas y trazó un plan de acción. «Lo primero que tenemos que hacer es documentar la violencia», dijo. «Fotos de los moratones, tal vez un informe médico. Luego presentamos una demanda de divorcio en la que se exponga la causa y una petición de orden de alejamiento para que no pueda acercarse a ti». Tayulá escuchó, asintió y firmó los papeles. Una parte de ella aún no podía creer que su matrimonio hubiera terminado así. Paralelamente, Ebner continuaba su campaña secreta contra Perkins. A través de su red de contactos, difundió información sobre la falta de fiabilidad de Mulrooney Construction, las irregularidades en proyectos anteriores y los problemas financieros de la empresa. Se reunió con antiguos clientes de Perkins, insinuándoles posibles defectos en sus casas y la necesidad de inspeccionarlas. Algunos de ellos encontraron problemas y presentaron reclamaciones. El banco, como había prometido Pierce, hizo una inspección y encontró irregularidades en el uso de los fondos del préstamo. Mulrooney Construction recibió una demanda de reembolso anticipado del préstamo en un plazo de 30 días, una cantidad que la empresa, en su estado actual, no podía devolver. Tayulá no sabía nada de estas acciones. Ebner le había ocultado cuidadosamente su papel en la caída del negocio de Perkins, presentando la noticia de sus problemas como una consecuencia natural de la ruptura del contrato municipal.
Es un efecto dominó habitual en los negocios, explicó mientras hablaban de la siguiente noticia sobre los problemas de Mulrooney Construction. Un fallo importante arrastra consigo a toda la cadena. Una semana después de que Tayulá se fuera de casa, Perkins por fin la llamó. Estaba en el trabajo cuando vio su número en la pantalla del teléfono. Su corazón se aceleró y le temblaron las manos. Dudó, pero contestó de todos modos. Tali, su voz sonaba agotada. ¿Dónde estás? ¿Acaso importa? Preguntó ella, intentando hablar con calma. Quería disculparme, tartamudeó Perkins. Lo que pasó no era yo mismo. Nunca te había puesto la mano encima y te juro que no volverá a ocurrir. Tayulá cerró los ojos tratando de lidiar con las emociones que la invadían. Una parte de ella quería creerle, volver a su vida familiar, olvidar lo ocurrido. Pero otra parte recordó sus palabras. No eres más que una carga, Tayulá. Siempre lo has sido. Palabras que no podían ser retiradas. Recibí los papeles del abogado, dijo en voz baja, sobre el divorcio. Hubo una pausa y Perkins volvió a hablar con voz más dura. Así que ya te has decidido. Ni siquiera me has dado la oportunidad de compensarte. Me pegaste, Perkins, le recordó ella, en nuestro aniversario, y me dijiste que ibas a pedir el divorcio. Estaba borracha y enfadada. Su voz subió de tono. Mi empresa se está desmoronando y tú huiste al primer problema en lugar de apoyarme. Tayulá sintió que le subía la rabia por dentro, pura, clara, liberadora. El primer problema. El último año no ha dado más que problemas, Perkins. Te has vuelto cada vez más irritable, exigente, distante conmigo. Te di mis ahorros, mi apoyo, mi fe en ti, y me llamaste una carga. Fue un momento de debilidad. Su voz volvió a ser suplicante. Tuli, por favor, ahora mismo estoy pasando por un momento muy duro. No sé quién ha puesto a toda la ciudad en mi contra, pero todo se está desmoronando. Los clientes están rompiendo los contratos, el banco está exigiendo el reembolso anticipado, los proveedores están demandando. No puedo hacerlo sin ti. ¿Quieres decir sin mi dinero?, dijo Tayulá en voz baja. No, sin ti, sin tu apoyo, sin tu fe en mí, suspiró Tayulá. Ya no creo en ti, Perkins, y no en ti, sino en nosotros, en nuestro matrimonio. Creo que el divorcio es la mejor solución para los dos. Le oyó exhalar bruscamente. Se trata de tu abuelo, ¿no? ¿Es él quien te puso en mi contra o tiene algo que ver con mis problemas? El abuelo no tiene nada que ver con esto, dijo Tayulá con firmeza. Fue tu elección, tus acciones, las que nos trajeron aquí. No me lo creo, siseó Perkins. Demasiadas coincidencias. Primero la comprobación de antecedentes, luego el banco, luego los clientes. Está demasiado coordinado, y sé que tu abuelo tiene contactos en todas partes. Piensa lo que quieras, replicó Tayulá con cansancio. Mi decisión no cambiará. Adiós, Perkins. Colgó el teléfono, sintiéndose extrañamente ligera. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión guiada únicamente por sus sentimientos y necesidades, no por el miedo o el sentido del deber. Por la noche, le contó a Ebner lo de la llamada. Se sentaron en la habitación del motel de Ebner a tomar un té y discutir los pasos a seguir. «Cree que eres tú quien está detrás de sus problemas», dijo Tayulá, observando atentamente la reacción de su abuelo. Ebner enarcó una ceja. «Interesante teoría. ¿Y por qué piensa eso?» «Dice que hay demasiadas coincidencias, demasiado coordinadas». Ebner se encogió de hombros. Clásica reacción de un hombre que no quiere admitir su responsabilidad. Siempre es más fácil encontrar un enemigo externo que admitir tus propios errores. Tayulá asintió, pero algo en los ojos de su abuelo, un brillo frío y calculador, le hizo preguntarse, ¿podían tener fundamento las acusaciones de Perkins? ¿Podría Ebner realmente? Pero apartó ese pensamiento.
Su abuelo era un hombre de principios que siempre actuaba dentro de la ley. Sí, tenía contactos, pero utilizarlos para una venganza personal parecía demasiado. La mañana era húmeda y gris, el típico tiempo otoñal de los Blade. Ebner Havish estaba sentado en su coche frente al juzgado, vigilando la entrada. Hacía 3 meses que Tayulá había dejado a Perkins, y hoy iba a hacer la última vista del caso de quiebra de construcciones Mulrooney. Ebner sabía que Perkins estaría allí, en un último esfuerzo por salvar lo que quedaba de su empresa. Durante meses, el plan de Ebner había funcionado a la perfección. Uno tras otro, los proveedores exigieron el pago inmediato de las deudas. Los clientes rompieron los contratos y el banco congeló las cuentas de la empresa. La reputación de Mulrooney Construction fue destruida por una serie de auditorías Ourestam y denuncias anónimas. Ninguna de estas acciones podía atribuirse a Ebner, pero juntas crearon una tormenta perfecta que hundió el negocio de Perkins. A las 10:30, Ebner le vio. El empresario, antaño seguro de sí mismo, tenía ahora un aspecto demacrado y envejecido. El traje que antes le quedaba perfecto ahora le quedaba demasiado grande, como si Perkins hubiera perdido una docena de kilos. Subió lentamente las escaleras del juzgado sin mirar a su alrededor. Ebner sacó su teléfono y marcó un mensaje. Reunión a las 16:00. Café Fisherman's Shelter. Ven solo. E.H. Sabía que Perkins recibiría el mensaje después de la vista, y sabía que acudiría, ya fuera por curiosidad, por desesperación o por el deseo de decir todo lo que había acumulado. Tayulá no sabía nada de esta reunión. En los meses que pasaron, rehizo poco a poco su vida. El divorcio había concluido rápidamente. Perkins no había impugnado la demanda, quizá consciente de que no tenía ni la energía ni los recursos para una larga batalla legal. La casa que compartían tuvo que ser vendida para pagar parte de las deudas, pero a Tayulá no le importó. Empezó un nuevo capítulo en la pequeña y acogedora casa que alquiló con la ayuda de su abuelo. Y lo que es más importante, encontró un nuevo trabajo. Su experiencia en una planta de reciclaje había resultado inesperadamente valiosa para una organización ecologista local que estaba poniendo en marcha un proyecto para introducir técnicas modernas de gestión de residuos en los Blades. Tayulá empezó como asesora, pero enseguida demostró dotes organizativas y la ascendieron a coordinadora del proyecto. El trabajo no solo le reportó unos ingresos decentes, sino también un sentido de la importancia que tanto le faltaba en su matrimonio con Perkins. Ebner estaba orgulloso de su nieta, de verla descubrir su independencia. Pero quedaba algo pendiente: conocer al hombre que había hecho daño a su única nieta. Una conversación privada, el punto final de la historia. A las 16:00, Ebner ya estaba sentado en la mesa más alejada del refugio del pescador, un pequeño café a las afueras de la ciudad donde los lugareños rara vez acudían. Había elegido ese lugar a propósito, sin miradas indiscretas ni testigos fortuitos. Perkins llegó 15 minutos tarde. Entró en la cafetería, miró a su alrededor y, cuando vio a Ebner, su rostro se tensó. Lentamente, como si fuera a una ejecución, se acercó a la mesa. «Siéntese», señaló Ebner la silla que tenía enfrente. «¿Quiere beber algo?» «No», se sentó Perkins sin quitarse el abrigo. «Solo he venido porque no tengo nada que perder. ¿Qué quieres, Havish?» Ebner sorbió su café con calma. «¿Qué tal la vista?» Perkins sonrió amargamente. «Como si no lo supieras. Mulrooney Construction está oficialmente en quiebra. Yo personalmente debo a los bancos y a los proveedores casi 100,000. ¿Contento?» «No muy satisfecho». Ebner dejó la taza. «Más bien satisfecho con lo justo de lo que está pasando». Perkins se adelantó. «Así que, después de todo, eras tú». «Lo sabía. Sabía que no podía haber tantas coincidencias». «Yo no he roto nada», replicó Ebner con calma.
Solo ayudé a que la información correcta llegara a las personas adecuadas. Tú hiciste el resto con tus propias decisiones y acciones. Has destruido todo lo que he construido durante años. No, le miró Ebner directamente a los ojos. Arruinaste tu propio negocio cuando decidiste que podías engañar a los clientes, no pagar a los proveedores e incumplir los contratos. Yo me limité a acelerar lo inevitable. Perkins apretó los puños pero se contuvo. ¿Todo esto porque Tayulá y yo hemos roto? Ella se fue sola. Después de que la golpearas, la voz de Ebner se volvió gélida. En vuestro 5º aniversario, después de que la llamaras una carga y le dijeras que te divorciabas de ella. Perkins bajó los ojos. Estaba borracho y desesperado. Nunca antes. No me interesan tus excusas, le interrumpió Ebner. El hecho es que levantaste la mano contra mi nieta, y por eso debe haber una retribución. Así que esto es una venganza. Perkins se reclinó en su silla. Sabía que había algo personal detrás de todo esto. Llámalo como quieras, se encogió de hombros Ebner. Para mí, es justicia. Hiciste daño a la persona que más quiero en el mundo. Rompiste su corazón, su confianza, su fe en la gente. ¿Crees que eso debe quedar impune? ¿Y ahora qué? Perkins sonaba cansado. Has destruido mi negocio, mi reputación. ¿Y ahora qué? ¿Vas a acabar conmigo? Ebner negó con la cabeza. No necesito acabar contigo. Lo harás tú mismo si sigues viviendo como hasta ahora, culpando a los demás de tus problemas, buscando atajos, engañando a quienes confían en ti. Pero tienes elección, Perkins. Puedes empezar de nuevo, admitir tus errores, cambiar, construir algo honesto y real. Será más duro, más lento, pero al final valdrá más la pena. Perkins le miró incrédulo. ¿Por qué te importa? Te has salido con la tuya. Estoy arruinado. Porque la venganza nunca fue mi objetivo, replicó Ebner con calma. Quería proteger a Tayula y hacer justicia. Ahora que ya está hecho, espero que aprendas de lo ocurrido. Sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo puso sobre la mesa. Aquí están los contactos de un viejo amigo mío de Portland. Tiene una empresa de construcción y está buscando un capataz. Si de verdad quieres empezar de cero, esta es tu oportunidad, lejos de los Blade, con gente nueva que no conozca tu pasado. Perkins miró el sobre con incredulidad. ¿Por qué haces esto? No por ti, se levantó Ebner. Por el bien de Tayulá. Quiero que sepa que su ex marido no tocó fondo, sino que encontró la fuerza para cambiar de vida. La ayudará a dejar atrás el pasado. Se abrochó el abrigo. Es tu elección, Perkins. Puedes seguir compadeciéndote de ti mismo y culpando al mundo, o puedes ser mejor persona. En cualquier caso, esta conversación ha terminado. Ebner dejó el dinero del café sobre la mesa y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Una cosa más. Si alguna vez vuelves a asomar la cara por Tayulá o intentas hacerle daño, física o emocionalmente, lo de tu negocio parecerá una molestia sin importancia. Eso no es una amenaza, es una promesa. Con esas palabras se marchó, dejando a Perkins a solas con el sobre y sus pensamientos. Tayulá no sabía nada de esta reunión. Ebner había decidido no contárselo, ni su papel en la quiebra de Construcciones Mulrooney, ni su última conversación con Perkins. Ella se estaba recuperando, construyendo una nueva vida, y él no quería que las sombras del pasado enturbiaran su futuro. La primavera llegó a los Blade con un derroche de colores y olores. El año siguiente al divorcio pasó volando, lleno de nuevas experiencias y logros. Tayulá siguió trabajando como coordinadora de proyectos medioambientales y sus iniciativas fueron reconocidas no solo en la ciudad, sino también a nivel estatal. La pequeña casa que alquilaba se convirtió en su verdadero hogar, con un jardín en flor, cortinas de vivos colores en las ventanas y una colección de cerámica que había empezado a coleccionar. Un caluroso día de abril, Ebner la invitó a almorzar en el Morning Star.
el mismo café donde se habían reunido a menudo en tiempos difíciles. Tayulá llegó un poco antes de la hora acordada y eligió su mesa favorita junto a la ventana. Ebner se presentó exactamente a la hora acordada, puntual como siempre. Había envejecido un poco en el último año. Su pelo era más blanco, sus arrugas más profundas, pero su postura seguía siendo recta y su mirada aguda y atenta. «Estás preciosa», dijo besando a su nieta en la mejilla. «Ese color te sienta bien». Tayulá sonrió, ajustándose el cuello de su blusa azul. «Gracias, abuelo. Tú también estás estupenda». Pidieron panqueques de arándanos para Tayulá, copos de avena para Ebner, y hablaron de nada durante un rato. El tiempo, la nueva película que acababan de ver juntos, sus planes para el verano. «Tengo una noticia», dijo Ebner cuando terminaron de comer. «He decidido hacer una retirada parcial». Tayulá enarcó las cejas, sorprendida. «¿De verdad? Pero yo creía que te encantaba tu trabajo de consultor». «Me encanta», asintió Ebner. «Pero a los 80 años es hora de tomarse más tiempo libre. Mantendré mi participación en la empresa y asesoraré en asuntos importantes, pero quiero ceder la gestión diaria». «Lo comprendo». Tayulá le cubrió la mano con la suya. «Te mereces un descanso, abuelo». Ebner sonrió. «Me alegro de que pienses así, porque tengo una propuesta para ti». Sacó una carpeta del bolsillo interior de la chaqueta y la puso sobre la mesa. «Quiero que te conviertas en socia de mi empresa. Al principio como junior, con la perspectiva de llegar a la dirección en unos años». Tayulá se quedó con la boca abierta. «¿Qué? Pero yo no sé nada de consultoría de seguridad». «Pero sabes juzgar a las personas y la organización», replicó Ebner. «El resto se puede aprender. Además, creo que a la empresa le vendría bien ampliar sus actividades. Tu experiencia en proyectos medioambientales podría ser muy útil. Muchas empresas se interesan ahora por la tecnología verde y el desarrollo sostenible». Le deslizó la carpeta. «Aquí están todos los detalles. Condiciones financieras, responsabilidades, plan de formación. Puedes tomarte un tiempo para pensarlo». Tayulá abrió la carpeta y echó un rápido vistazo a los documentos. La oferta era más que generosa. Una participación sólida en una empresa de éxito, un horario flexible, la posibilidad de compaginar el nuevo trabajo con sus proyectos actuales. «No sé qué decir», miró a su abuelo. «Esto es tan inesperado». «Di que te lo pensarás», contestó Ebner en voz baja. «No tengo prisa por ir a ninguna parte». Tayulá cerró la carpeta y apretó con fuerza la mano de su abuelo. «Gracias por tu confianza. Consideraré de verdad la oferta». Salieron del café y caminaron lentamente por la calle, disfrutando del sol primaveral y del aire fresco. Tayulá sintió una extraña excitación. Se abrían ante ella nuevas oportunidades que ni siquiera había soñado un año atrás. «¿Sabes?», dijo después de un largo silencio. «Cuando dejé Perkins, pensé que mi vida estaba arruinada, que había perdido 5 años y me había quedado sin nada. Pero ahora me doy cuenta de que no era el final, sino el principio». Ebner sonrió. «A veces hay que perder algo para encontrarse a uno mismo». «¿Siempre has creído eso?». Tayulá le miró con curiosidad. «¿Incluso cuando estaba en mi punto más oscuro?». «Sobre todo entonces», asintió Ebner. «Sabía que eras más fuerte de lo que creías, que podrías soportarlo y salir de esta crisis más entera y segura de ti misma». Se detuvieron en un puente sobre un pequeño río que atravesaba las cuchillas. El agua centelleaba a la luz del sol y las orillas estaban verdes de hierba fresca. «He oído que Perkins se fue de la ciudad», dijo Tayulá mirando el agua. «Alguien dijo que trabajaba para una empresa de construcción en Portland». Ebner asintió con indiferencia. Quizá había decidido empezar de cero. Sería lo más sensato. «Espero que le vaya bien», dijo Tayulá en voz baja. «A pesar de todo lo ocurrido, no le deseo ningún mal». «Eso te honra». Ebner le rodeó los hombros con el brazo.
La capacidad de perdonar es la marca de un hombre fuerte. Tayulá se apoyó en su hombro. No estoy segura de haberle perdonado del todo, pero definitivamente he dejado atrás ese dolor y he seguido adelante. Permanecieron de pie un momento más, observando la corriente del río, y luego siguieron caminando lentamente. Les esperaba un día soleado y Tayulá se sentía preparada para lo que pudiera ocurrir. Por la noche, de vuelta en su casita, sacó la carpeta que le había dado su abuelo y examinó todos los documentos. La oferta estaba bien pensada, un horario que le permitiría compaginar su nuevo trabajo con sus proyectos medioambientales, una incorporación gradual y unas condiciones económicas más que generosas. Tayulá se asomó a la ventana y miró hacia su jardín, donde empezaban a florecer las primeras flores de primavera. Hace un año se había sentido perdida y desamparada, sin saber cómo seguir adelante. Hoy se abrían ante ella nuevos horizontes y estaba dispuesta a explorarlos. Cogió el teléfono y marcó el número de su abuelo. «Acepto», dijo cuando él contestó. «Quiero formar parte de tu empresa. Sabía que lo harías», sonrió Ebner. «Bienvenida a bordo, compañera». Tayulá se echó a reír, fácil y libremente, como hacía tiempo que no lo hacía. «Gracias, abuelo, por todo». Al colgar el teléfono se sintió sorprendentemente tranquila y confiada. La vida seguía, abriendo nuevas oportunidades, dando nuevas oportunidades. Todo lo que le había ocurrido no era el final, sino el principio de un nuevo capítulo, más realizado, más satisfactorio, más real. Tayulá salió al porche, respiró el aire fresco de la primavera y sonrió. El futuro la esperaba y estaba preparada para afrontarlo.